Presentamos esta interpelación porque entendemos que en esta situación de crisis, de emergencia que vivimos, en la que la ciudadanía está sufriendo las mayores agresiones que se podían esperar, también tenía que haber un espacio para que este Pleno pudiese debatir sobre seguridad, sobre defensa. En primer lugar, porque entendemos que es necesario una reflexión sobre cómo organizamos algo tan importante como es nuestra propia defensa y cómo participamos desde España en hacer al mundo más seguro o más inseguro. Pero también porque la implicación de España en un esquema como es la OTAN, que es algo más que un esquema militar, que es el armazón que defiende a los mercados, también tiene una relación directa con la agravación de la crisis que sufren millones de españoles. Queremos empezar por señalar que, se lo dijimos ayer, que para nosotros no es lo mismo seguridad que defensa. Seguridad entendemos es algo mucho más que simplemente la defensa de España. Por eso creemos que es una política en la que se tiene que implicar todo el Gobierno. En la seguridad de que es necesario relaciones internacionales basadas en el equilibrio, en la horizontalidad, en que sean horizontales, que hacen falta unas relaciones internacionales que respeten la soberanía y el derecho de los pueblos a disponer de su propia riqueza para ser un mundo más seguro. La mejor política de seguridad es la preventiva, pero no esa que se trata de disparar primero, sino la que intenta que no haya condiciones para la guerra, la que intenta ser un mundo más justo, más solidario, que evite las condiciones para la guerra. Un mundo, por ejemplo, en el que no existan dos varas de medir, un mundo en el que unos guerrilleros sean luchadores por la libertad, si actúan en favor de los intereses de los Estados Unidos, y los mismos sean terroristas si lo hacen en sentido contrario. El caso de los talibanes afganos es el caso más emblemático, pero podemos hablar de Libia, de Kosovo, de Siria, donde también veremos cómo a Al-Qaeda o sus redes se las pone de un lado o de otro según interese a la OTAN. Por eso queremos definir bien qué es política de seguridad. Y para nosotros es empezar por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa de la democracia, por la defensa de unas mejores condiciones de vida para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Creo que esto le suena. Pues bien, nada de esto, señor ministro, es posible en la OTAN, que nos quita soberanía, que nunca ha defendido a la democracia, como muy bien pueden recordar los ciudadanos griegos o portugueses. La OTAN es un corsé que nos impide poder defender la soberanía nacional. Un apunte indicativo, señor ministro, es cómo se plantean, y usted lo sabe, los riesgos y la amenaza a nuestra seguridad. Así, ustedes enumeran como tales riesgos el terrorismo internacional, la criminalidad, la proliferación de armas de destrucción masiva, los estados fallidos, sin olvidar tampoco los grandes movimientos de inmigración ilegal. Pero en su apreciación siempre se evidencia que ustedes miran siempre hacia el sur cuando hablan de riesgo. Hablan siempre hacia los países más empobrecidos, casualmente. Y esta perspectiva es como ustedes plantean esa amenaza. Pero nada nos dicen de una amenaza que viene de un mundo que se intenta globalizar en el neoliberalismo. Un mundo que concentra la tecnología, la riqueza, el poder militar y el poder político en una parte pequeña del planeta, planteando que el resto del planeta es terreno a conquistar, terreno a dominar. Se genera empobrecimiento, se genera subdesarrollo y al mismo tiempo se plantea que hay que defenderse de los conflictos que plantea ese subdesarrollo. Se responsabiliza y se plantean los problemas no en las causas, sino en sus consecuencias. Y por eso se justifican nuevas intervenciones militares que se plantean como humanitarias cuando no hay ni más ni menos que asegurar el rearme militar. Cada día se abre más una brecha entre el primer mundo y el resto del planeta. Se habla de seguridad nacional cuando en realidad lo que se habla es de preservar los recursos en beneficio del primer mundo. Esto es lo que ayer me refería cuando le hablaba de estados fallidos, porque ustedes entienden que hay que atajar las causas que provocan estos estados fallidos. Nosotros planteamos que hay que atajar las causas y no los síntomas, que el problema no es que haya estados fallidos, el problema es ver por qué existen esos estados fallidos. Y ayer le decíamos
a alguna de estas causas. En esta visión de la seguridad no son ajenas las nuevas doctrinas militares que han ido apareciendo, eso sí, al calor de lo que ya nadie duda que es un fracaso, que han sido un fracaso como han sido las intervenciones militares en Irak y en Afganistán. Porque a esta altura nadie puede reconocer que no hayan sido un fracaso para grandes ejércitos que no han ni siquiera conseguido los objetivos militares que se proponían. Eso sí, han conseguido los objetivos que se proponían a la hora de apropiarse de recursos naturales de esos territorios. Y es verdad que usted recordará que en el año 2006 los Estados Unidos adoptaron un nuevo manual de contrainsurgencia, que dio un giro a los manuales que venían desde el final, desde la caída del muro de Berlín, y que se trata en estos nuevos manuales de un acercamiento integral de la política, de la economía con los esfuerzos militares. Hoy vemos cómo eso se hace realidad en los conflictos que no se hacen, como les decía, en defensa de nuestra seguridad, sino que se hacen defendiendo intereses muy concretos, que es subordinar los recursos de la nación, de cualquier nación, a las estrategias militares de seguridad. Ya les decíamos en los últimos presupuestos generales del Estado que no ponían ustedes en cuestión el esfuerzo militar que se había realizado en anteriores legislaturas. Un esfuerzo que se traduce en un gasto militar sostenido y excesivo, que presenta unos gastos militares como si fuesen gastos de naturaleza productivos beneficiosos para nuestra economía. La realidad, se lo dijimos y se lo decimos, la misma cantidad de gastos tendría mucha más repercusión, mucho más impacto si fuese en investigación y en desarrollo de industrias civiles. Por eso, lo que le planteamos no es acabar, no es mandar al paro a quienes trabajan en industrias militares, es reconvertir esas industrias militares para que generen mucha mayor riqueza. En el ámbito internacional, la defensa colectiva siguen descansando, como ya le he dicho, plenamente en la OTAN, apoyando y sumándose al esfuerzo de armamento que lidera la OTAN. Usted habla de ser leales, de ser consecuentes con estos compromisos. Yo le repito que nosotros entendemos que eso es sumisión y no lealtad. La política europea de seguridad y defensa sigue estando exclusivamente, prácticamente, para desarrollar las capacidades militares que continuamente demanda la OTAN. No hay una política europea de seguridad y defensa en el marco de la OTAN. Solamente fuera de la OTAN, Europa podría tener una política propia de seguridad y defensa, y eso es lo que le reclamamos. Usted afirma una y otra vez el compromiso con la OTAN. Nosotros seguimos defendiendo lo contrario, que es la salida de España de la OTAN, porque entendemos sinceramente que es necesario un cambio que articule las estrategias diferentes de seguridad, que ubiquen al ser humano en el centro de las políticas, en el centro de la seguridad del mundo. Porque entendemos, ya se lo he dicho, que la política de globalización neoliberal en los ámbitos político, económico, social y cultural está provocando inseguridad, está provocando conflictos. Y eso, señor ministro, no es posible en el marco de la OTAN. Tampoco es posible mientras el grueso de los recursos de nuestro país se destine a aumentar nuestras capacidades militares, a intentar blindar nuestro mundo a amenazas exteriores, amenazas que nosotros mismos estamos contribuyendo a alimentar. Nos alejamos a trabajar por la paz. Se lo decía, por la paz no se trabaja desde la guerra, por la paz se trabaja fomentando la paz, fomentando la seguridad humana, fomentando que haya personas y pueblos que puedan vivir sin ese temor y siendo fundamentalmente dueños de sus propias riquezas. La pobreza, el dominio imperialista solamente provoca conflictos. Y por eso nosotros queremos construir un mundo más seguro, un mundo más justo y un mundo más en paz. Por eso no queremos que haya bases de los Estados Unidos en nuestro país. Bases que incluso llegan, como les decía, en la base de Morón, a subarrendar a empresas norteamericanas que intentan utilizar la policía militar en contra de los trabajadores españoles. No queremos que haya territorio de Estados Unidos en nuestro país más allá de su embajada. Por eso creemos que hace falta y que es posible otra política de defensa. Otra política de defensa que evidentemente pase por cuestionarnos las misiones españolas en el exterior, en la que brevemente me referiré. Misiones
que para empezar supone un coste económico que entendemos no tiene ninguna otra compensación. Más de 7.000 millones de euros. Solamente en Afganistán más de 2.000 millones. Se lo hemos venido diciendo desde el primer día. No se nos ha perdido nada en Afganistán. No hemos contribuido a nada en Afganistán. Salvo, eso sí, a que los Estados Unidos puedan creer que dominan una parte del planeta. No es hoy más libre el pueblo afgano. Eso sí, hoy, vergonzantemente, se van a llegar a acuerdos con los talibanes que hace poco tiempo eran unos terroristas con los cuales no se podía ni siquiera hablar y anteriormente, como les decía, eran unos luchadores de la libertad cuando luchaban a favor de los Estados Unidos. Pero quiero referirme en el minuto y algo que me queda a la Operación Atlanta, porque también es emblemática esta operación. Una operación que es contribuir a que Somalia esté militarizada. Usted sabrá que se ha dedicado más del triple de recursos a la intervención militar que a la ayuda humanitaria. ¿Usted cree que es normal que el mundo dedique más del triple a la cuestión militar que a la ayuda humanitaria al pueblo de Somalia? ¿Usted cree que es justo que estamos defendiendo a un gobierno que no, evidentemente no tiene ninguna representatividad, sino que al contrario lo que ha hecho es que ha bombardeado a su propio pueblo? Pero también usted sabe que durante 20 años Somalia ha sido el vertedero de residuos peligrosos para la industria europea, tanto en su agua como en su territorio. Eso es lo que ocurre en aquella parte del mundo. Es discutible que las medidas militares sean eficaces, y usted lo sabe. ¿Pero qué contribuyen? Contribuyen a dos elementos. Uno, a vender más armas, que es un objetivo fundamental, y otro, a seguir permitiendo que Somalia siga siendo una zona militarizada. Por eso, nosotros creemos que no es el camino, que el camino es al contrario, que se invierta el triple en ayuda humanitaria que en gastos militares. Por eso creemos que es posible otra política de seguridad, sobre la que basar la política de defensa. Nos preocupa la seguridad, nos preocupa que un mundo más seguro. Por eso le presentaremos una moción, cuando corresponda, en la que le intentaremos demostrar que es posible otra política de paz, que es posible otra política de defensa para avanzar en un mundo mucho más humano y mucho más pacífico. Muchas gracias.